Bueno, en esta oportunidad vamos a explicar qué son los diagramas de flujo y cómo resolverlos a través de la fórmula de Mason. Un diagrama de flujo es un diagrama que representa un conjunto de ecuaciones lineales algebraicas simultáneas. Un diagrama de flujo consiste en una red en la que los nodos están conectados mediante distintas ramas. Cada nodo representa una variable del sistema y cada rama que conecta dos nodos representa una señal multiplicadora. En los diagramas de flujo, las ganancias son representadas de esta manera, mientras que los bucles de esta manera. Este bucle dará como resultado la multiplicación de G por H por menos H, que daría menos GH. Bueno, ¿y cómo resolvemos este diagrama de flujos? Para eso existe la fórmula de Mason, en donde M sub I son los caminos directos, delta sub I son los bucles que no se tocan con el camino directo, P sub MI son los bucles que no se tocan, y delta es 1 menos la sumatoria del P sub M1 más la sumatoria del P sub M2 menos la sumatoria del P sub M3 hasta N. Un camino directo es el recorrido que hay del nodo inicial al nodo final. Por ejemplo, para este caso, un camino directo podría pasar por la ganancia G1, la ganancia G2, la ganancia G3, la ganancia G4 y la ganancia G5. Y el segundo camino directo que hay para este ejemplo va la ganancia G1, la ganancia G2, pasa por la ganancia G6 y la ganancia G5. Así tenemos nuestros dos caminos directos para este ejemplo. Así que nuestro camino directo es el primero G1, G2, G3, G4 y G5. Y nuestro segundo camino directo es G1, G2, G6 y G5. Lo primero que debemos hacer para encontrar P sub 1, 1 es mirar cuáles son y cuántos son los bucles que tenemos en nuestro diagrama de flujos. Por ejemplo, aquí hay un bucle, aquí hay otro bucle y acá hay otro bucle. Pero también debemos tener en cuenta cuáles son los bucles que no se ven tan fácilmente. Por ejemplo, este bucle está conformado por la ganancia G6 y retorna con H3, H2. Y también tenemos otro bucle entre las ganancias G1, G2 y H1. Para encontrar P sub 2, 2 debemos tener en cuenta las parejas de bucles que no se tocan. Por ejemplo, P sub MI se refiere a los bucles que no se tocan entre sí. Por ejemplo, un bucle se toca con otro bucle si sus nodos son compartidos. Estos dos nodos de este bucle, del bucle G1 por menos H4, no tienen ningún contacto con el bucle de este nodo, con este nodo, que forman el bucle G3 menos H2, y tampoco tienen contacto con el bucle que es formado por estos dos nodos, llamado el bucle G5 menos H5. Ahora procedemos a buscar el trío de bucles que no se toquen. Para este ejemplo, sí hay un trío de bucles. Está ese bucle, está este bucle y está este bucle. Es importante señalar que se buscan los pares de bucles que no se toquen, los tríos de bucles que no se toquen y así hasta
n bucles que no se toquen. Así que nuestros P sub m quedan de la siguiente manera. P sub m1 son todos los bucles que tenemos en nuestro diagrama de flujo. P sub m2 son las parejas de bucles que no se tocan entre sí. Y P sub m3 son los tríos de bucles que no se tocan entre sí. Para este caso, no hay más de 3 bucles que no se toquen entre sí. Los delta sub i son los bucles que no tocan el camino directo. Para este ejemplo, como tenemos dos caminos directos, debemos hallar dos deltas. El primer delta va para el primer camino, pero observamos que todos los bucles tocan el camino directo. Si todos los bucles tocan el camino directo, procedemos a poner un 1. Para el segundo camino directo de este ejemplo, también todos los bucles tocan ese camino, así que procedemos a poner 1. Para hallar delta aplicamos esta fórmula. Y para nuestro ejemplo, nuestro delta valdría esto. Reemplazando en la fórmula de Mason, con los valores obtenidos tenemos nuestra función de transferencia. Y así termina el ejercicio.